Buenos días con todos ustedes. Nuevamente soy el profesor Raúl Medina Mendoza, quien les enseñará el curso de Historia del Perú. El tema a tratar de hoy viene a ser la cultura chavín. Para ello, síganme que vamos a comenzar. La cultura chavín se desarrolla entre los años de 1200 a 200 antes de nuestra era. Esta está ubicada entre dos ríos, el río Mosna y Huachesca. Y diremos que se ubica en el callejón de los Conchucos, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, y fue descubierto por Julio César Tello. Diremos que Julio César Tello plantea la teoría autoctonista entre los orígenes de la cultura peruana. Él nos manifestaba que la cultura chavín era originaria de una tribu conocida como los arawaks. Pero recordemos que no solo él estudió chavín, sino también otros arqueólogos, como viene a ser Rafael Arco Joule. Él manifestaba también que la cultura matriz venía a ser chavín, pero no era proveniente de la selva amazónica, sino de la costa peruana, de la cultura sechín. ¿Está bien? Por esa razón decía el Rafael Arco Joule que chavín se formó de la cultura de la costa. Su expansión se debe por el norte entre los departamentos de Tumbes y Cajamarca, y por el sur los departamentos de Ica y Ayacucho. Diremos también que Julio César Tello le denomina como la primera cultura pan-andina. ¿Por qué, profesor? Por su gran extensión territorial que tuvo influencia aquel entonces. Ojo, no le denomina como imperio, ya que este no llegó a dominar estos territorios a la fuerza, sino simplemente que a través de sus dioses empezó a extenderse todos estos territorios. El primer cultura considerado como imperio viene a ser Huari. En cuanto a la economía, se basaba mayormente en la agricultura, ya que la mayor producción de maíz que se daba en aquel entonces se hace acreedora del apelativo como la cultura de maíz. Quien lo denomina así viene a ser Julio César Tello. Revoluciona en cuanto a la agricultura, ya que instalaron tecnologías hidráulicas como vienen a ser canales, acueductos, reservorios, depósitos, como etcétera. Uno de esos grandes canales viene a ser Cumbemayo, que se encuentra en Cajamarca. Luego también diremos, se dio la práctica del comercio a través del intercambio o el trueque. También se daba la crianza de animales, pescas y marisqueo. Recordemos que chavín no solo se sitúa en la parte sierra, sino también en la parte costa. Es por esa razón que había una variedad de productos, tanto de la costa y de la sierra. Difusores del cultivo de maíz en el mundo andino, diremos. Es por esa razón que Julio César Tello le denomina como la cultura del maíz. En cuanto a la organización social y política, diremos que eran clasistas, es decir, hubo clases sociales. Eran teocráticas, a través de sus dioses empezó a gobernar los sacerdotes. Vamos a ver la división que se tenía. Uno, conocido como los explotadores, o también los especialistas. A esta clase social pertenecían los sacerdotes, quienes tenían conocimiento acerca de la hidráulica, acerca del calendario astronómico, calendario agrícola. Ellos sabían cuándo cosechar, cuándo sembrar, como etcétera. Incluso sabían las fases de la luna. ¿Qué más podemos decir? Ellos exigían tributos al pueblo. Representaban la clase aristocrática o la clase alta. Luego tenemos a los explotados o a los tributarios. ¿Quiénes eran los explotados? Venía a ser el pueblo, quien empezaba a tributar a los grandes especialistas, a los sacerdotes. Estos tributos iban en el nombre de su dios Huiracocha. Diremos también, se dedicaron a la agricultura, a la artesanía, al pasto, a la ganadería, como etcétera. En cuanto a las manifestaciones culturales, diremos, sobresalen la escultura. Uno, conocido como el lanzón monolítico. Esta representaba al dios sonriente o al dios irritado, o en otros casos podemos decir era el dios jaguar.
Diremos también que representa un felino humanizado, amenazante, como pueden observar. Luego diremos que fue descubierto por José Toribio Polo en 1871. Mide aproximadamente 5 metros de largo y está ubicado en el complejo Chavín de Huanta. Luego tenemos la estela de Raimondi, o también conocido como la piedra de Chavín, descubierto por Timoteo Espinosa en el año 1840. Mide aproximadamente 1 metro con 98 centímetros de largo y 74 centímetros de ancho y 17 centímetros de grosor. Federico Kaufmann-Doyle, a esta piedra encontrado se le va a denominar o lo va a denominar como un ser ornitomorfo. ¿A qué se le dice ornitomorfo, profesor? A mitad ave y mitad hombre. Sin embargo, Max Ulen no le decía así, sino él hacía semejanza a un animal de 100 pies conocido como la escalopendra. Y es el arqueólogo Antonio Raimondi quien decía que representaba a su divinidad más importante, que viene a ser el dios Huiracocha, quien portaba 2 báculos. Es por esa razón que este dios Huiracocha también se le conoce como el dios de los báculos. Julio César Tello, sin embargo, decía que era un ser antropomorfo, mitad humana y mitad animal. Luego tenemos el obelisco Tello, descubierto por Trinidad Alfaro. Según Julio César Tello, representaba un ser hermafrodita, es decir, doble sexo. John Rowe, en cambio, decía que era un caimán amazónico. Esta mide un aproximado de 2 metros con 52 centímetros de alto y 32 centímetros de ancho. Tenemos a la cabeza esclavos. Según Julio César Tello, decían que eran las cabezas de sus enemigos quienes se les portaban los muros de los templos con la finalidad de ahuyentar a los invasores. Eduardo de Avich, sin embargo, decían que eran retratos de los sacerdotes, quienes resguardaban los templos. También diremos que representaba al dios jaguar. Algunas veces, como pueden observar, esta posee colmillos que manifiestan que puede haber sido un guardián, un dios guardián conocido como el dios jaguar. Estos 4 no solo vienen a ser en cuanto a la escultura, hubo más esculturas, entre ellas podemos mencionar el cóndor de Chavín, la estela de Yauya. En cuanto a la arquitectura, sobresalen las siguientes características. La edificación era en forma de U. Diremos también que habían 2 modos de construcción, uno en la costa y otro en la sierra. En la costa venía a ser de piedra y en la sierra de barro. Básicamente era religioso, era un templo de adoración para sus dioses o divinidades. Tenía una forma piramidal trunca y escalonada, plaza circular hundida, como podemos observar ahí. Luego también diremos que dentro de este templo pasaba un sinfín de canales subterráneos, donde se filtraban las aguas. Esto hacía que provocara sonidos dentro de los templos. Sus puertas miran siempre hacia el oriente. Algunos templos más importantes de esta cultura vamos a ver. El castillo, o también conocido Chavín de Huanta, quien viene a ser el centro administrativo más importante de esta cultura, que se ubica en Ancash. Tenemos Cunturhuasi Pacopampa, que se ubica en Cajamarca, Chongoyape en Lambayeque, Caballo Muerto y Cupisnique en La Libertad, Garagay en Lima, Sechín, Mosquete, Parca en Casma en Ancash, Huixjana y Chupas, Ayacucho. En cuanto a la cerámica, diremos que tenía la forma globular, asa estribo y pico gollete, y base plana, como podemos observar en esta imagen. ¿Qué características poseía su cerámica? Diremos que su cerámica era de color negro. ¿Por qué, profesor? Porque trataron de imitar a la piedra. Eran monócromas, utilizaron solo un color en cuanto a su pintado, el color negro y el color rojo. El color negro era de uso ceremonial, para hacer ritos religiosos.
Sin embargo, el color rojo era para el uso doméstico, para la casa. Diremos también que sus decorados eran incisas, es decir, hicieron cortes a la cerámica, como podemos observar. Ellos no utilizaron ningún tipo de molde, pero sí arcilla fina. ¿Qué características poseía su cerámica? Podemos observar felínico, de águilas, de serpientes, como etcétera. En cuanto a la orfebrería, ellos trabajaron más que todo en el oro y la plata. Hicieron collares, pulseras, orejeras, coronas, como etcétera. Sobresaliendo las joyas de Cunturhuasi y Chongoyape. Cunturhuasi en Cajamarca y Chongoyape en Lambayeque. Diremos también que la orfebrería que ellos poseían se asemejaban tanto a los mochicas, bicos y chimú. Eran muy selectos en cuanto a la orfebrería. Por último, tenemos su religión. Fueron politeístas, donde el sacerdote chamán rendía culto al dios Huiracocha, el dios supremo. Y también hubo una trilogía, donde sobresalen 3 dioses, el jaguar, el cóndor y la serpiente. Bueno, eso sería todo con mi participación. Nos vemos a la siguiente semana con más culturas, más conocimiento.